Saludo a Javier Tello, especialista en políticas de salud pública. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto. Pues mira, la pregunta es directa. ¿Qué está pasando en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye, desde luego, a la Ciudad de México y a los municipios conurbados del Estado de México? Yo creo que podemos decir que es la tormenta perfecta. Súbitamente se nos juntaron varias cosas. Primero, este repunte mundial que hemos visto de todos los contagios está ocurriendo desde Europa, desde Gran Bretaña, que ya llegó a América y que además era normal y que lo estábamos esperando porque pues, la gente había estado, vamos a decirlo honestamente, fuera de control. Además tuvimos las fiestas navideñas, etcétera. Sin embargo, hay que recordar el siguiente punto. Ya desde principios de diciembre se estaba viendo cómo comenzábamos a incrementar la ocupación hospitalaria y cómo comenzaban a aumentar el porcentaje de positividad en las pruebas. Recordarás este famoso artículo que sacó The New York Times, en donde decían que algo ocurrió, por lo menos vamos a dejarlo de ese tamaño, algo ocurrió, y no se había dado el semáforo rojo casi con 2 semanas de antelación. Aparentemente quisieron desmentir esta información y hasta el momento es el día que no se han presentado las famosas cifras que le ofrecieron el subsecretario. Todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Bueno, entonces estábamos en eso. Luego, hemos visto efectivamente cómo la ocupación hospitalaria ya está prácticamente hasta el tope. Aquí hay que entender una cosa: cada vez que nos ponen una gráfica o nos ponen un papel en donde nos dicen que tenemos una ocupación todavía con 20% de camas libres, prácticamente no funciona, Leo. Porque cuando tú tienes una persona que está enferma y tienes que llevarte todo el día peregrinando de hospital en hospital, viendo que si la app dice que el hospital fulano sí tiene todavía camas, llegas y ya no es cierto, o llegan en una ambulancia y los tienen haciendo fila afuera, etcétera, es complicadísimo esto. Eso, en términos prácticos, significa que ya tenemos un colapso del servicio de salud. El día de ayer me entero por un broker de seguros que algunas aseguradoras ya estaban mandando proactivamente mensajes a sus clientes diciéndoles: señores, no hay lugar en los hospitales privados, no hay a dónde ir. Podemos ver en la calle estas enormes filas con los proveedores de tanques de oxígeno. El mismo gobierno de la Ciudad de México ha salido ya en campañas y en unidades móviles para poder estar rellenando estos tanques de oxígeno, algunos de manera gratuita, porque tenemos un grave problema. Y en este sentido, evidentemente, pues hay que reconocer que aunque hayamos pasado por esta crisis de que si el semáforo rojo, naranja o lo que sea, el día de hoy que tenemos semáforo rojo, seguimos viendo de cualquier manera una gran cantidad de gente fuera en las calles. Vemos gente que no está utilizando adecuadamente el cubrebocas y, por último, bueno, sabemos, y ya no sé ni cómo darle más vueltas a esto, que esto no se va a reforzar, no va a ser como en Europa, no van a multar a nadie, no te van a obligar a estar en tu casa. Entonces, bueno, si no tenemos realmente un control sobre que la población para que no se esté contagiando, esto no va a tener un límite, ¿eh? Javier, es muy claro que desde el principio el gobierno del presidente López Obrador le apostó en su estrategia del COVID-19 a la no saturación de los hospitales públicos y privados, más que al número de contagios, más que al número de fallecimientos. Digamos, la prioridad era que no se saturaran los hospitales. Lo que está pasando, lo que tú nos estás diciendo es que en la ciudad, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, insisto, que es no solamente las alcaldías de la Ciudad de México, sino los municipios conurbados del Estado de México, están saturados los hospitales y por lo tanto se puede decir que fracasó la estrategia del gobierno federal, por lo menos en esta región del país. Podríamos decir eso. ¿Cuál era el objetivo? Y cuál era el objetivo, porque no lo conocemos a ciencia cierta, pero ¿cuál fue la táctica final? Era estar incrementando continuamente la capacidad hospitalaria. Hay que recordar que las primeras semanas de diciembre
la jefa de gobierno tuvo teleconferencias y tuvo reuniones de trabajo con las Fuerzas Armadas para pedirles que donaran instalaciones militares. De ahí tenemos ahora estos hospitales en los cuarteles, hospitales intermedios, por así decirlo, donde se hacen los mejores esfuerzos, pero que no se dan abasto. ¿Por qué? Porque al final tenemos una capacidad instalada. No puedes estar poniendo, cada vez que nos dicen de una cama con ventilador, hay que entender que estos ventiladores necesitan, por ejemplo, instalaciones de gases a presión. No es fácil poner ventiladores realmente en cualquier lugar. Dos, como ya se ha discutido hasta el cansancio, también necesitamos médicos entrenados en terapia intensiva, médicos en ventilación. No es fácil solamente poner una cama y un ventilador. Entonces, una cama con ventilador no me representa mayor cosa. ¿Qué sabemos? Que hay gente que está llegando a los hospitales y que hay zonas específicamente en las áreas de urgencia para que les estén dando la atención, la mejor atención posible, que están dando los médicos, el personal de enfermería, pero que si físicamente no tienes a dónde pasarlos, ¿sí? A nadie se le está negando la atención. El problema es el tiempo que tardas en poder lograr esa primera atención y el tiempo que... Creo que todos tenemos un amigo que no ha logrado meter a un familiar a un hospital. Hemos conocido gente que ha tardado muchísimo en ser intubada, ¿sí? Entonces, realmente esto ya nos habla de un grave problema y ha sucedido que estamos exportando pacientes, ¿sí? Ya hay gente que dice, ¿sabes qué? Llévame al estado de Puebla, antes de que me ponga peor, llévame a Puebla o llévame a Querétaro o llévame a otro lado porque aquí no va a haber en dónde, ¿no? ¿Hay solución para esto no en el corto plazo, en el inmediato plazo, frente a una saturación como la que se está viviendo en la zona metropolitana en la Ciudad de México, Javier? Creo que a punto de la emergencia, o sea, para resolverlo desde el punto de vista práctico, lamentablemente no. Lo único que podemos hacer es evitar que siga habiendo contagios. Eso es la realidad. A mediano plazo seguramente que sí, viendo cómo aumentamos de una manera más eficiente la capacidad instalada, como se ha venido haciendo, sí. No se trata porque aparentemente a veces el discurso y el contradiscurso es hacia los esfuerzos. Aquí nadie está hablando ni criticando los esfuerzos. Estás criticando los objetivos y los resultados. Al final, una mejor planeación hubiera todavía evitado esto. La realidad de las cosas es que hoy lo que tenemos que hacer es contener los contagios, Leo. Si la gente se sigue contagiando, muchos de esos contagios que tú ves creciendo, muchos de esos terminan siendo graves y varios de esos terminan muriendo. Vamos a tener contagios graves, necesidad de gente que requiere ser intubada e invariablemente vamos a tener muertes. La única manera es cortar los contagios. Eso es lo único que podemos hacer en la emergencia. Y a mediano plazo, bueno, pues evidentemente hacer y ver cómo podemos incrementar más la capacidad. Ante esta situación, Javier, que es crítica, me parece, porque yo no puedo pensar en una peor pesadilla que enfermarse y no encontrar un lugar donde irse a curar, un hospital, en fin. ¿Debería la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, regresar a lo que tuvimos en los meses de marzo, abril y mayo, de un confinamiento pues casi absoluto de las personas? Desde el punto de vista práctico y pragmático, sí. Híjole. El problema es que en la práctica eso resulta un conflicto, porque tú tienes un conflicto entre la economía y por el otro lado la salud pública. Y si bien te puedes ir, y yo lo comparto, esto lo ha dicho el doctor Julio Frenk, esto lo ha dicho el doctor Anthony Fauci, la economía se recupera, las vidas humanas no. El único problema es que, por un lado, bueno, nadie de los afectados en este momento quiere volver a quedarse sin dinero, sino, entendemos la posición de los restauranteros, entendemos la de los pequeños comercios, la de mucha gente, pero por el otro lado son vidas humanas que se están perdiendo. Sabemos que no es una posición fácil y que a nivel político tampoco es una decisión que puedes tomar. Cualquiera de las dos decisiones que tomes no te va a ir bien políticamente, ¿sí? Bueno, y está el tema de la vacunación, que también es otro de los grandes temas, pero ya se nos acabó el tiempo. Javier, ¿qué te puedo decir? Estoy no solamente preocupado o triste, sino, muy angustiado por la cantidad de gente, sí. Porque como tú dices, todos ya conocemos
a ese amigo, a ese familiar que se enfermó y que ha tenido que andar en ese peregrinar para conseguir un lugar en un hospital. Es correcto. Es una situación bastante triste, bastante crítica y que creo que, vaya, todos tenemos que tener precauciones. Lo menos que podemos hacer es tener una conciencia social y seguirnos cuidando, más que nunca. Gracias a Javier Tello y desde luego hay que utilizar el cubrebocas por lo menos y de verdad, si no tiene usted por qué salir a la calle más que por una emergencia, por ir a comprar alimentos, no lo haga. De verdad, la situación es crítica en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Voy a hacer una pausa. Regreso con Mauricio Mechunán para hablar de estos grupos de derecha radical que están incitando a la violencia en el vecino norte, en Estados Unidos, en vísperas de la toma de posesión de Joe Biden.